Y está comenzando la transmisión. Listo, estamos en Facebook. Bienvenidos, muchas gracias a todos los que nos acompañan en la página del Yago. Hoy vamos a tener la presentación de este tríptico tridentista que nos presenta Editorial Alias. Entonces, muchas gracias, bienvenidos. Pueden ir dejando sus comentarios en la parte de comentarios de la transmisión. Y le cedo la palabra a Daniela Gil, que nos va a introducir en esta plática. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paul. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes, viéndonos. Muchas gracias al Yago, primero que nada, por la invitación, por el espacio. Y hoy tenemos el placer de compartir este espacio con Linda Klitsch y Abraham Cruz Villegas, a quienes presentaré brevemente y con quienes vamos a platicar sobre el movimiento estridentista y sobre estas ediciones, este homenaje, pequeño homenaje que la editorial Alias realizó sobre el movimiento estridentista. Entonces voy a presentarlos primero y después voy a introducir brevemente los libros. Empiezo con Linda. Linda Klitsch es profesora asistente en el Departamento de Arte e Historia del Arte del Hunter College CUNY, donde imparte clases sobre arte latinoamericano desde el periodo colonial hasta la actualidad. Su libro, The Noisemakers, Estridentismo, Vanguardism and Social Action in Post-Revolutionary Mexico, University of California Press, 2018, recibió el Collection Book Prize 2016 de la Universidad de Maryland y la colección Phillips. Y aquí lo tenemos, para que lo vean. Gracias. Su trabajo sobre el estridentismo ha figurado recientemente en catálogos de grandes muestras internacionales, entre ellas Into the Night, Cabarets and Clubs in Modern Art, por la Barbican Art Gallery de Londres y Belvedere, Viena, 2019. Redes de Vanguardia, Amauta y América Latina, 1926-1930, por el Museo de Arte de Lima y el Blanton Museum of Art en Austin, 2019. Y Paint the Revolution, American Modernism, 1910-1950, del Philadelphia Museum of Art y en el Palacio de Bellas Artes también en 2016. Muchas gracias, Linda, por estar aquí. Y ella pues nos va a dar una ponencia partiendo de la robusta investigación contenida en su libro sobre los estridentistas. Posteriormente, Abraham Cruz Villegas, nuestro querido artista mexicano, quien es un miembro activo de la Sociedad Intergaláctica de Tai Chi Taoísta y profesor de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes en París, quien durante los últimos años ha creado un cuerpo de investigación bajo el título Autoconstrucción, que implica simultáneamente un poco de autodestrucción, reconstrucción y autoconfusión. Su trabajo ha sido incluido en bienales como Honolulu, Estados Unidos, 2019, Sydney, Australia, 2018, la Bienal de Nicaragua, de 2016, la Bienal de Sharjah 12 de los Emiratos Árabes Unidos en 2015 y la Documenta 13 Kassel, Alemania, 2012, entre varias otras. Y bueno, en 2016 la Harvard University Press publicó The Logic of Disorder, una recopilación de sus escritos editados por el Dr. Robin Greeley. Muchas gracias, Abraham, por acompañarnos. Y bueno, brevemente voy a introducir los libros que hoy nos reúnen aquí. A ver si puedo compartir la pantalla. Rápido. ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Ahí está. Bueno, pues son estos tres libros que pues cerca del centenario de esta vanguardia mexicana, la editorial Alias lanzó. El primero es El movimiento estridentista, de Germán Listar-Zubide, que es una retrospectiva escrita en 1926, un año antes de que el movimiento terminara. Esta edición facsimilar incluye el ensayo medular El estridentismo,
México 1921-1927, escrito en 1985 por Luis Mario Schneider. ¿Por qué no cambia? Disculpen, no sé qué está pasando. Se trabó un poco la máquina. A lo mejor si te sales de... Sí, qué raro. Bueno, el siguiente es La señorita etcétera, de Arqueles Vela, que se publicó el 14 de diciembre de 1922 en la novela semanal del Universal Ilustrado, y que es una de las principales representantes de la prosa vanguardista en Latinoamérica. Esta edición incluye los relatos cortos El café de nadie y Un crimen provisional, que se sumaron a la reedición realizada 4 años después por la prensa del movimiento estridentista en Jalapa, que es Horizonte. Posteriormente, de nuevo, ahí estaba. Bueno, perdón por estos detalles técnicos. Para cerrar este homenaje, Andamios interiores, los poemas radiográficos de Manuel Maplesarce, que apareció unos meses después de la publicación de Actual número 1 del manifiesto estridentista que dio origen al movimiento, que fue lanzado por la editorial Cultura en 1922 y que es considerada la primera obra poética del estridentismo. Y ahora sí, sin más preámbulo, y disculpándome por estas cuestiones técnicas, los dejo con Linda Klitsch para que nos comparta su ponencia. Gracias. Primero, antes de compartir la pantalla, quería dar gracias a Damián Ortega por invitarme a participar, a Daniela de Elias y Paul de Iago por la invitación también, y su coordinación es perfecto. Estoy muy emocionada a presentar sobre estos libros tan bellos e importantes históricamente, y especialmente hacerlo con Abraham, quien con Damián han hecho mucho mantener vivo el espíritu de los estudiantistas hoy en día. Y voy a empezar con una breve historia del movimiento estudiantista. A ver, perdón. ¿Se ve? Sí, sí, lo vemos. Perfecto. Okay. Sí. Bueno. Empiezo con los orígenes del estudiantismo. A ver, ok. El lanzamiento con este manifiesto que se llama Actual número 1 y que dio vida al movimiento estudiantista, aunque fue una vida breve, duró menos que 6 años actualmente. Este manifiesto, Maplesarce, un poeta muy joven, colgó en las paredes del centro histórico de la capital de México. Y los colgó el manifiesto entre publicidad y anuncios para participar en este mundo de cultura empresa. Y como ven, hay 14 puntos y también un directorio de vanguardia. Este manifiesto anunció una nueva era de cultura para compartir el nuevo momento de postrevolucionario. Declaró Maplesarce contra todo lo caduco y identificó los poetas modernistas de la generación previa como representantes de la mirada para atrás y también como representantes de la corrupción del gobierno postrevolucionario y, en otras palabras, de la estasis de la sociedad. En su vez, él buscaba un idioma artístico que refleja el momento actual, la vida moderna. Y cito: es necesario exaltar las grandes ciudades palpitantes, las blusas azules de los obreros explosivos en esta hora y conmovido. Todas estas bellas del siglo. Fin de cita. Mi libro se llama Los Noisemakers, los que hacen ruido, por la actitud de los estudiantistas.
pero también por el arte y la literatura, digamos ruidoso, que representa el clamor del día, como ven en la obra a la derecha, que es portada de uno de los libros reeditados por Alias. Pueden ver las formas rodantes, como en la palabra movimiento, otras formas diagonales fuertes hacia arriba y hacia abajo, las palabras adelante y estridentista, por ejemplo, chimeneas, humo, energía, zigzags, triángulos. Crearon obras multisensorial, lleno de sentido de sonoridad, y querían que las imágenes de los artistas reflejan las palabras de los escritores. A ver. Después del manifiesto, Amables Arce se unieron artistas y escritores, algunos retratados aquí, rodeando Amables Arce. ¿Se pueden ver mi mouse? Sí. Sí, bueno, retratados aquí, rodeando Amables Arce con el traje azul en el centro. Y podemos ver el escritor Germán Luis Arzubibe, otro escritor Salvador Gallardo y, por supuesto, el escritor Arqueles Velo, que está identificado aquí por su nombre. Y los artistas Ramón Abadela Canal, en autorretrato, y Germán Coito. ¡Uy! Perdón. Y también se puede ver el apellido Revueltas, que tiene que ver con el artista y el músico Fermín y Revueltas. Fermín Revueltas y Silvestre Revueltas, que fueron hermanos. Bueno, formaban un círculo ancho, sin estilo único, valoraban experimentación e innovación. Claramente, el estilo cubo-futurista era importante para ellos visualmente, pero formar un colectivo también fue una prioridad. Sintieron un sentido de responsabilidad generacional, y volveré a este tema después. Amables Arce reconoció sus influencias internacionales abiertamente. De hecho, aparecen aquí en el manifiesto al principio. Quería ser parte de una fraternidad de vanguardia internacional, y digo fraternidad porque sí eran machistas, misoginistas y también homófobos, pero no vamos a entrar en eso en este momento. En el texto, aquí, él da homenaje, más o menos, a las ideas de los futuristas, el ultraísmo español y el movimiento Dada, todos de Europa. Algunas de las cosas de estos otros movimientos artísticos y culturales que influyeron a Amables Arce fueron no solamente el manifiesto, pero también los happenings, eventos absurdos en las calles, eventos absurdos en la calle, y también una énfasis en la juventud, en una actitud irreverente, en la idea de crear enemigos en la prensa, en la política y en otros círculos intelectuales. Bueno, se vieron como líderes de una nueva época. Ups, ¿qué pasó? A ver. Que como generación tenían obligación de renovar el arte de México y en el proceso la sociedad también. Ya estaban influidas del escritor español José Ortega y Gasset, que escribió el tema de nuestro tiempo en 1921-22. Y eso fue la responsabilidad de los jóvenes, hacer una generación nueva que va a llegar al país y la cultura a lugares nuevos. Sus ideas del estudiantismo también tienen una base en el concepto de la tertulia, una reunión intelectual.
Hay gente que están en el waiting room que tengo que dejar entrar porque creo que soy host en este momento. Perdón. Sus ideas, entonces, el más famoso ejemplo fue la tertulia del Pombo en Madrid, encabezado por Ramón Gómez de la Serna. Los estridentistas en torno inventaron y hizo un mito de su lugar, que ellos se llamaban el Café de Nadie. Fue en Avenida Jalisco, que hoy es la Avenida Álvaro Obregón en la Roma. Y el Café de Nadie se convirtió en un personaje en su arte y literatura, como en el libro de Arqueles Vela, por ejemplo. Aquí, la pintura de Ramón Abadela Canal retrata un ambiente bullicioso y animado. Y quiero dar una parte aquí. Esta pintura es diferente que la que fue antes del mismo tema. Esta es una versión destruida, quizás perdida, y la muestro porque solo lo conocemos de uno de los libros que reeditó Alias. Fue el único lugar donde estuvo reproducido en 1926, haciendo claro la importancia de los libros para el conocimiento. Bueno, volvamos a la pintura, que es una cacofonía visual. Muestra algo nuevo, no solo en comparación con la Pombo, que vemos a la derecha, sino también con la idea del grupo de la generación antes de la revolución, los modernistas, representado por Julio Ruelas como una fantasía, un mundo interior y aparte. Y muchos de estos hombres fueron líderes en el gobierno post-revolucionario y los enemigos del estudiantismo. Los estudiantistas en torno se querían mostrar como parte de un mundo actual y cosmopolita. Maples Arce y los estudiantistas escucharon la llamada de David Alfaro Siqueiros, quien en 1921, antes de Actual número 1, había publicado su propio manifiesto, llamando por artistas jóvenes de la nueva generación crear un arte nuevo. Los estudiantistas siguieron ese mandato. Quisieron utilizar formas nuevas, principalmente conocido de Europa como cubismo, futurismo, expresionismo, constructivismo. Pero sí quieren crear un arte mexicano, un arte nacional. Entonces abrazaron los temas tradicionales, como la mujer en el mercado, como ven en esta obra de Jean Charlot a la derecha. Pero representaron en estos temas en una manera innovadora y actualizada, rechazando el modernismo y el costumbrismo de otros en la época, que pueden ver arriba. Entonces eran enemigos de estilos del pasado. También introdujeron nuevos temas como el café, el mundo cosmopolita, como dije antes, pero también la tecnología, que vieron como una manera de transformar la sociedad, y la cultura de masas moderna, como revistas, cinema, música de jazz, y formas populares como caricatura. Los retratos, ambos visuales y escritos, eran muy importantes para el grupo. Fueron una manera de formar una identidad de vanguardia, un sentido de grupo. Pero también, y más importante, mostraron que los miembros del estudiantismo compartieron una causa o un propósito común, como señalé antes. En 1925 hasta 27, las actividades de los estudiantistas se centraron en Jalapa. Mientras encabezó el estudiantismo, Maples Arce también estudió Derecho. Y cuando recibí su título, entró la administración del gobernador Heriberto Herrera Corona, quien era general en el ejército durante la revolución.
Como los estudiantistas, Harda tenía fe en progreso, en la tecnología, para lograr los objetivos post-revolucionarios. Y el apoyo al grupo estudiantista, y algunos se fueron a Jalapa para participar en el movimiento allá. Harda les dio acceso a la prensa oficial, compró máquinas de imprimir modernas. Maples Arce también básicamente fue su vicegobernador y participó en los proyectos del Estado. Claro, hay una tensión entre su posición oposicional de antes y su posición institucional en Jalapa, como señala este artículo llamando a Maples Arce un burgués de la judicatura. Me encanta esta imagen. Bueno. Pero el arte y su trabajo en Jalapa enfocó en lo que estaba pasando en el estado de Veracruz. Los programas de infraestructura, educación y deportiva de Harda. Construyeron un estadio, una estación de radio, y Jalapa representó para ellos un tipo de utopía. La llamaron a Jalapa Estudiantópolis. Sus obras allí hablaban de la visión que tenían para el lugar y la posibilidad de actualizar transformación social. Claro que tenían enemigos y Harda puso el Estado en deuda por hacer todos estos proyectos. Los que se opusieron dijeron que Harda estaba tratando de estudiantizar el Estado. Y los enemigos de Harda lo superan en septiembre de 1927, y con este evento también vino el fin del estudiantismo. Y voy a señalar que mucha de la actividad de los estudiantistas pasó gracias a la página impresa. Mucha de su arte fue hecho para sus publicaciones. Y vamos a volver a este tema después, porque ahora voy a dar la palabra a Abraham. Gracias. Abraham. Hola. La verdad es que primero que nada, muy agradecido con mi querido amigo Damián Ortega y con Linda de participar en esto, pero sobre todo muy enaltecido y muy emocionado de participar de esto desde una posibilidad estridentista de sorpresa y de hacer ruido de muchas maneras. Voy a leer brevemente algunos pasajes de los libros, de los 3 libros que publica Alias hoy. Creo que lo que dijo Linda fue muy bueno en el sentido de la importancia de la publicación para los estridentistas, los libros, las revistas que hicieron. Y creo que publicar hoy día en el siglo XXI estas cosas de nuevo es muy importante. Entonces voy a leer brevemente algunos pasajes de los libros, algunas frases nada más. En el espíritu de Troca, el poderoso, de Germán Listarzubide, que es una cosa muy hermosa y muy bella. Voy a comenzar por algunos pasajes del primer manifiesto del actual número 1. Es necesario exaltar en todos los tonos estridentes de nuestro diapasón propagandista la belleza actualista de las máquinas, de los puentes gímnicos reciamente extendidos sobre las vertientes por músculos de acero, el humo de las fábricas, las emociones cubistas de los grandes transatlánticos con humeantes chimeneas de rojo y negro, anclados horoscópicamente junto a los muelles efervescentes y congestionados, el régimen industrialista de las grandes ciudades palpitantes, las blusas azules de los obreros explosivos en esta hora emocionante y conmovida. Tintas planas, azules, amarillas, rojas, en medio vaso de gasolina nos hemos tragado literalmente la avenida Juárez. 80 caballos de fuerza. Me ladeo mentalmente en la prolongación de una elipse imprevista, olvidando la estatua de Carlos IV. Accesorios de automóviles, refacciones Heinz, llantas, acumuladores y dinamos,
chasis, neumáticos, claxons, bujías, lubricantes, gasolina. Estoy equivocado. Moctezuma de Orizaba es la mejor cerveza de México. Fumen cigarros del buen tono S.A., etcétera, etcétera. Un ladrillo perpendicular ha naufragado en aquellos andamios esquemáticos. Todo tiembla, se amplían mis sensaciones. La penúltima fachada se me viene encima. El hombre no es un mecanismo de relojería nivelado y sistemático. La emoción sincera es una forma de suprema arbitrariedad y desorden específico. Todo el mundo trata por un sistema de escoleta reglamentaria fijar sus ideas presentando un solo aspecto de la emoción que es originaria y tridimensionalmente esférica, con pretextos sinceristas de claridad y sencillez primarios dominantes, olvidando que en cualquier momento panorámico esta se manifiesta, no nada más por términos en cualquier momento, términos elementales inconscientes, sino también por una fuerte proyección binaria de movimientos interiores, torpemente sensible al medio externo, pero en cambio prodigiosamente reactiva a las propulsiones rototraslatorias del plano ideal de verdad estética que Apollinaire llamó la sección de oro. El movimiento estridentista se descubrió el mal gusto de los patrioteros de las estatuas, el rastacuerismo exótico de las colonias, bien el pasatismo de los espacios públicos. Nos hemos levantado en armas contra el aguachirlismo literario en México. Menú de hoy. Sopa de ostiones, huevos al gusto, asado de ternera, chilacayotitos en pepián, ensalada, frijoles al gusto, dulce, té o café. Después de espabilar el ambiente de todos los gabinetes, menos el de aquel que ocupan sistemáticamente los dos parroquianos, los meseros se retiran a los ángulos de la espera, resolviendo los problemas de las propinas. Somos los únicos habitantes del mundo. Todo desaparece, todo se muere en este rincón. Somos los supervivientes de la catástrofe diaria. Nuestro café sería ideal si pudiésemos trasladar a esta perspectiva a la plaza Ajusco, en la que la primavera está siempre amarrada a sus postes telegráficos. En las encrucijadas cuelgan de las telarañas de silencio palabras y risas que no han sacudido todavía el plumero de las nuevas charlas. De cuando en cuando llega desde el otro piso ideológico una ahogada carcajada femenina que, como el jazz band, quiebra en los parroquianos las copas y los vasos de su restaurante sentimental. Las insinuaciones de los anuncios tapizan su ensimismamiento, interrumpiendo su conversación a intervalos colgados, con esa impertinencia de las personas que intervienen en las pláticas de sobremesa sin saber por qué. Ellos sonríen, sacan de su bolsillo una tabaquera de ideas y encienden simultáneamente, sincrónicamente, sus acostumbrados cigarrillos engargolados de sentimentalidad o rebeldía y se aletargan sobre la chaise longue de sus remembranzas. Era en realidad ella, pero era una mujer automática. Sus pasos armónicos cronométricos de figuras de foxtrot se alejaban de mí sin la sensación de distancia. Su risa se vertía como si en su interior se desenrollara una cuerda dúctil de plata. Sus miradas se proyectaban con una fijeza incandescente. Sus movimientos eran a líneas rectas. Sus palabras la resucitaba una delicada aguja de fonógrafo. Sus senos temblorosos de amperes. Esto en el espíritu de Troca, y con el espíritu también de Germán Cueto, y que en el libro de Linda, que es muy bueno, los The Noisemakers, hay una parte donde ella hace específica alusión a las máscaras de Germán Cueto y su trascendencia cultural hacia atrás y hacia adelante. Creo que vale mucho la pena. Yo quería también, brevemente, en un relato personal, decir que voy a compartir un poco de información. Hace algunos años que yo era caricaturista con Damián, que éramos amigos desde entonces, yo estaba muy interesado en el movimiento estridentista
y intentaba hacer historietas estridentistas. ¿Se ve esto? ¿Se ven las caricaturas? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces tenía un personaje que inventé que era para una sección de caricaturas del periódico La Jornada, que se llamaba Histerietas, que de hecho no sé si siga publicándose. Desde el número 0 publicamos ahí con Damián y con otros amigos. Yo tenía mi personaje que se llamaba Arqueles Cuesta, que era una combinación de los nombres de los poetas Arqueles Vela y Jorge Cuesta, que eran mis ídolos literarios desde siempre. Y mi personaje, Arqueles Cuesta, era un personaje que siempre tenía un oficio distinto, era como un milusos. Entonces siempre tenía como, o era peluquero, o era cirquero, o era profesor, o era el hombre araña, o era faquir, pero siempre había un interés gráfico, visual, muy enfocado en las imágenes y en las representaciones estridentistas, obviamente de Ramón Alba de la Canal y de Fermín Revueltas, que me influyeron muchísimo y creo que a la fecha siguen siendo muy importantes en mi imaginario visual. De repente no es todo lo que hice, pero en algunos momentos hay como guiños y detalles que refieren directamente a estos dos artistas y a Leopoldo Méndez, naturalmente, y a las máscaras de Cueto también. Y por ahí yo creo que siempre hubo como algo muy, muy, una intención, vaya. En algún momento, a través de amigos que tocaban en bandas de rock o que publicaban revistas, como amigos de La Maldita Vecindad en aquel momento, en los años 80, principios de los 90, y Rogelio Villarreal y Ramón Sánchez Lira, que conocía por otros amigos. Conocí a unos colegas que hacían rock, hacían música, que se hacían llamar el Café de Nadie, entonces me llamó mucho la atención. Ellos tenían, además de otras maneras también, performance, hacían presentaciones que tenían que ver con Hugo Ball, con la música de la vanguardia europea, y nos identificamos, nos conocimos y empezamos a colaborar. Este cómic en particular se apropia de los textos de los estridentistas, en particular de Arqueles Vela, y da un poco un relato, vaya, subjetivo y personal, pero utilizando el texto de Vela. Y todavía. Fue ahí donde me corrieron del suplemento porque todo era muy, muy subjetivo y no era chistoso, no era gracioso y no era como los otros cómics, que hay un relato donde hay un principio, un desarrollo y un final, sino que era todo completamente arbitrario e inútil, digamos. Era ineficiente en el sentido del cómic tradicional, pero a mí me interesaba mucho visualmente y narrativamente que tuviera que ver, y no solamente con los estridentistas, sino también con una búsqueda de lenguaje, que creo que es lo que sigo haciendo. Después ya deliberadamente me desbarranqué por el lado estridentista y escribía mis propias historias, ya no las copiaba o no copiaba el poema, digamos, de Salvador Gallardo o de Quintanilla, sino que me iba por mi propio lado con cosas que visualmente referían a los estridentistas. Conocí entonces, les decía, a Justiño Valderas y a su hermano Adilson, que tenían una banda que se llamaba El Café de Nadie. Ellos eran parte de un colectivo que se llamaba, bueno, tenía un nombre con Roberto Escobar, ahorita voy a recordar el nombre, y donde ellos hacían referencia también a las vanguardias europeas de principios del siglo XX, el Sindicato del Terror se llamaban. Y con Justiño empezamos a platicar, ellos tenían conciertos en distintos lugares, se presentaban con música que apropiaba también las letras de los estridentistas, de los poemas estridentistas, y les ponían una música que no era ni una cosa ni rock, ni cumbia, ni nada. Entonces, estos son algunos volantes de los conciertos que dieron, y en el Tutti Frutti, en el 9, en la Zona Rosa. Aquí directamente se apropiaron el dibujo, el retrato de Listar Subí de Ramón Alba de la Canal, y después me pidieron que les hiciera yo los carteles. Este es uno de los que yo hice, que fue en el 9, que era un bar gay en la Zona Rosa, en la calle de Londres,
y que los jueves se abría para todo mundo, no solo para gays. Y este también es del 9, que ya pues también obviamente es muy directa la referencia, ¿no? También ellos son Toño, Adilson y Jus, el del Café de Nadie en aquella época. Y lo que ven atrás, esos cartones, esos papeles craft, eran dibujos que yo hacía como escenografía estridentista, de alguna manera, para los conciertos que ellos tuvieron pues, en el año 89, 90, y este también. Y de repente, pues también el grupo desapareció porque pues no les interesaba, digamos, ser profesionales en el sentido como por ejemplo fueron después Café Tacuba o Maldita Vecindad o otros grupos de esa época. Ellos se atomizaron y se perdieron. Estos son diseños para un vestuario que iban a hacer para un concierto que yo hice, son dibujos que yo hice como diseños para vestuario, eh, que al final nunca sucedió, pero bueno, esa era la intención. En algún momento, en algún concierto del 9, invitaron a Rogelio Villarreal, que organizaba esto desde la revista La Regla Rota y la Postmoderna. Después invitaron al poeta Germán, al escritor Germán Listarzubide a uno de los conciertos, y él fue a sus, no sé, 90 años o 98, no sé cuántos tenía, y eran muy felices, fuimos muy felices de convivir con don Germán. Y bueno, ese es mi relato un poco subjetivo y arbitrario, y ya. Aquí dejo de compartir. Bien. Me gusta, sí, Adelante, Linda. me gustan mucho como tus dibujos en el estilo estridentista y hacen lo que exactamente quería Maples-Arce hacer con el arte tradicional, es que actualizarlo y ponerlo en un idioma visual más del momento, ¿no? Como el idioma visual de la historieta, que es muy de los 80 y 90 y no de los 20, ¿sí? Puede ver la influencia, pero también puede ver la innovación. Pues mira, a mí la verdad, Linda, lo que yo creo, y sobre todo de nuevo leyendo tu libro, que me ha refrescado mucho, la verdad. Te dije apenas que no lo he terminado de leer, pero por holgazán, por falta de disciplina, pero lo que he leído, que es bastante del libro, de tu investigación, que te tomó muchos años, y creo que por eso nos conocimos, nos presentó Ana Indich, un poco por nuestra pasión común por los estridentistas. Sí. Y yo le agradezco a Ana haberte conocido, ¿no? Y creo que hay una parte que me gusta mucho en tu texto, de esa voluntad de los estridentistas de ir en contra de la política oficial del gobierno y de la cultura oficial, como de lo tradicional y los indígenas, como ese nacionalismo ridículo, y que ellos iban un poco más de la mano de la vanguardia europea, también de una manera ingenua, hay que decirlo, un poco naif, pero sí que tenían una intención hacia el futuro, vaya, ¿no? Y pensando que a lo mejor que la tecnología, que la fábrica, las máquinas, el telégrafo, el teléfono, la televisión, el radio, iban a traernos algo distinto, que lo trajeron, vaya, pero... Y además la parte gráfica, la parte de las publicaciones, que yo creo que fue muy importante, desde la publicación de los manifiestos de Maples-Arce, pegarlos en la calle, hacerlos, o sea, un poco el estilo de la gráfica como surgió, vaya, la gráfica como un arte accesible al pueblo, la gráfica como un manifiesto que se pega en la calle, que se pega en la esquina, y que existe efímero, como algo que no es un arte de museo, vaya, no es un arte de colección. Exacto. Yo creo que Eso me encanta, ¿no? Sí, me encanta también y creo que fue su actitud de no tener miedo del futuro y del momento. Y creo que esta actitud es lo que se ve en tus dibujos, digamos, estudiantistas, que va también con esta actitud punk, ¿no? Que es el momento que tienes que abrazar, ¿no? Sí, claro, y abrazar también la contradicción que representa. Exacto. Creo que eso es importante. Sí. Muy importante, porque al mismo tiempo, y digo, tú lo dices, el análisis que haces, que es muy bueno en la parte política, donde al final Maples se volvió subsecretario de Jara, ¿no? Que Jara, de alguna manera, yo creo que era de los mejores o de los pocos
funcionarios militares que hubo después de la revolución en un sentido intelectual. Y que Maples fuera su mano derecha, yo creo que convirtió a Jalapa en una capital cultural del mundo en ese momento, yo diría. Yo creo que fue muy importante y todas las publicaciones que se financiaron desde el gobierno tienen sentido. O sea, vaya, no creo que haya sido una cosa ingenua, vaya. Y creo que a la fecha es algo que de alguna manera estratégicamente, si los políticos fueran más inteligentes, deberían de replicar. Sí, exacto. Podemos hablar un poquito de lo que lo que atrayó a ti y a Damián a los estudiantistas y que nos hizo llegar a este momento de tener estos libros nuevos sobre el estudiantismo y sobre y que puede dar al mundo una como reencuentro con el movimiento en una manera muy visceral, ¿no? Sí, no sé, ¿tú quieres decir algo, Daniela, tal vez? No, y nada más decir que está increíble haber visto tus orígenes como en el cómic tan ligados al estudiantismo y también comentarle al público que pues, gracias a tu archivo pudimos en parte sacar esta trilogía, ¿no? Y pues bueno, más bien primero que contestes la pregunta de Linda y luego yo ya tengo otra por ahí. Bueno, mira, yo creo que en mi caso vaya, hay algo que decir que es crucial y que no sé qué tanto se diga en las presentaciones de los libros de Alias, pero para mí es muy importante y sobre todo porque, bueno, todo el mundo lo sabe, vaya, no todo el mundo nos conoce y no todo el mundo sabe quiénes somos, pero quienes nos conocen y saben quiénes somos, saben que Damián y yo somos mejores amigos. O sea, yo no tengo, o sea, Damián y yo crecimos juntos, tenemos una educación muy particular en el sentido político y en el sentido ideológico, pero también en el sentido estético. Y creo que para mí que Damián continúe con la labor de Alias es muy importante. Alias es una estrategia importantísima de educación a nivel mundial. Si esta, insisto, o sea, si la estrategia de los estudiantistas se replicara, igual, si la estrategia de Alias se replicara educativamente por otras instancias, el mundo sería distinto. Yo quiero decir que Alias es una herramienta, es un brazo poderoso de conocimiento, de generosidad, sobre todo, para compartir una ansiedad de aprender. Sí, exacto. Si algo tengo yo que agradecer a Damián es su voluntad de aprender. Yo creo que yo que estudié pedagogía y que soy como un nerd de los asuntos educativos, para mí este es el mejor ejemplo. Por ahí creo que tiene sentido publicar a los estudiantistas. ¿Por qué es importante publicar a los estudiantistas? En el sentido del futuro y no del futurismo, hay que decirlo. Sí. Es por eso, porque el futuro, como lo han demostrado los arqueólogos y los antropólogos, el futuro es el pasado y el futuro es el presente, es decir, hay una simultaneidad. Nosotros no podemos existir sin pensar en de dónde venimos, pero también hacia dónde va eso, para qué hacemos lo que hacemos. Y no lo digo con un sentido de trascendencia, sino en un sentido crítico, político de nuevo, de compartir el lenguaje. Los estridentistas, creo, según yo, Linda, y lo podemos discutir, pero para mí primero que nada, cuando conocí a los estridentistas, me voló la cabeza, me rompió el cráneo, la parte sobre todo poética, o sea, la parte gráfica sí, que creo que es tu campo, ¿no? Es lo que tú has estudiado más, la parte visual, pero de la mano, o sea, su analogía con lo poético, con el sonido de las palabras, Sí. con la parte, sobre todo, lo tengo que decir, muy esdrújula de la poesía estridentista y de la literatura estridentista, que me rompió la cabeza y me recordó mucho a Vicente Huidobro, a Mauta, las voluntades del Cono Sur, que curiosamente no vienen de Europa,
en ese sentido, la importancia del estridentismo, junto con Amauta, junto con poetas como Huidobro, vaya, como mucho de la literatura del principio del siglo XX en Sudamérica, iba muy adelante de las vanguardias. Suena como una tautología, pero es verdad. Sí. Y yo creo que a mí me cuadra mucho de qué manera ellos también, como Quintanilla, por ejemplo, Luis Quintanilla, que creció en Francia, creció en París y estudió la literatura y el arte en París. Al final realmente él fue a aprender de los poetas y los escritores mexicanos. Yo creo que hay que ver un poquito la importancia y la trascendencia de estos artistas en el sentido de su capacidad de inventar algo de la nada, un poco no de la nada, de su, vaya, de su carencia o de su precariedad. Es decir, de la precariedad se pueden hacer muchas cosas. Exacto. Es lo que quiero decir. Y no tenían miedo de la precariedad. Es importante, es que, porque el Estado estaba tratando de poner la estabilidad, pero no fue un momento de estabilidad y tenían que reconocer eso y ver lo que se puede hacer en este lugar de que no fue de ser seguro de algo, ¿no? Pero estoy pensando en el libro y qué fue el libro para los estudiantistas. Y los libros fueron una manera de hacer un red, de ser parte de un mundo internacional de vanguardia, de comunicar con otros, no solamente con México, pero sino más atrás, más allá. Y pero hoy tenemos un red internacional de tecnología, ¿no? El libro para los estudiantistas fue una tecnología, pero estos libros son libros, ¿no? Y que a mí me encanta que están reproducidos tan fielmente como son, ¿no? Como son los originales. Y crear un libro hoy tiene otro sentido completamente, ¿no? Porque sí podemos aprender del estudiantismo y sus obras en línea, ¿no? En el internet. Pero no es igual a la experiencia de leer, de ver la página, de ver la tipografía y aún las materiales, ¿no? Porque son tan fieles a las materiales y a leer. Yo creo que eso es muy importante, que en esta época de tecnología tenemos también una tecnología más vieja. Sí, y pues también fueron dispositivos a través de los cuales ellos pusieron a circular sus ideas, ¿no? Porque no habían, pues era como buscar maneras, ¿no? En ese sentido también algo que me interesa mucho que dice la investigación de Linda es esta relación, como decía Abraham Cruz Villegas, que hay que decir más allá del futurismo, ¿no? O sea, que normalmente los vinculan mucho como con las estéticas y las ideas futuristas, y sí, tal vez con la estética sí, pero algo que dices tú, Linda, en tu libro, es pues su vinculación más directa también con la perspectiva utópica del constructivismo, ¿no? Y eso, pues sí, o sea, como de lo que hablaban antes ustedes, ¿no? Que tenían también como esta necesidad de generar una identidad, bueno, una identidad como nacional. Sí. Ajá, más fuerte y una perspectiva utópica post-revolucionaria, como de reconstrucción, ¿no? En ese sentido también, y en la parte identitaria, te quería preguntar, Abraham, si tú, teniendo estos orígenes como tan vinculados al estudiantismo y a su estética y a su onda punk, si lo ves también en tu obra escultórica, en el trabajo de autoconstrucción, de alguna manera. Definitivo, sí, lo sigo viendo y yo sí, vaya, yo creo que mucho de la mecánica, digamos, o de la estrategia constructiva, estructural de mi trabajo como artista hoy día está muy fincada en todo lo que hice como caricaturista y definitivamente muy inspirado de nuevo por los estridentistas. Yo me acuerdo de haber encontrado aquel libro de Schneider,
una de las primeras cosas que yo conocí sobre los estridentistas. Bueno, Creo que metodológicamente, vaya, como si se pudiera decir así, en la manera de construir un proyecto, en la manera de generar una propuesta para un museo, para una galería, sigue habiendo mucho de lo que yo me imagino todavía, de lo que yo creo que vi en aquellos libros. Y también lo tengo que decir, porque por eso el personaje aquel que inventé, Arqueles Cuesta, y me gustaba mucho la imagen de Jorge Cuesta, el poeta. En términos, de nuevo, metodológicos, siento que mi obra sigue muy fincada en eso y de repente me pesco hablando con mis alumnos, todavía después o sea, yo empecé a dar clases en el año 91 y no he dejado de dar clases, y me escucho hablando con mis alumnos de Jorge Cuesta y decirles, Jorge Cuesta quería escribir un poema sin sentimientos, un poema frío, cristalino, canto a un dios mineral, vaya, y que era un crítico atroz, era un crítico desastroso, era un crítico miserable por canalla, vaya, por malo, que destruía de lo que hablaba. Y era un poeta genial, además, ¿no? Entonces creo que todavía tengo mucho de eso en mi trabajo y todavía también, claro, formalmente tengo que decirlo, de la gráfica de Ramón Alba de la Canal y de Fermín Revueltas. Lo veo en mi trabajo, lo veo, esa acumulación cubo futurista, pero llevada al espacio, como dijiste tú, Daniela, de los constructivistas. Hace no mucho estuve presentando exposiciones con muchos objetos y demás que tenían bastante de una manera rusa, vaya, hay que decirlo, constructivista de display, vaya, de los objetos, ¿no? Entonces no siento que mis afecciones hayan cambiado mucho, y en cambio creo que se han nutrido de otras cosas, ¿no? Pero sigue ahí una raíz fuerte y que, vaya, como yo lo veo, hablando de Estridentópolis, pensando en una vanguardia en Jalapa, una vanguardia en Puebla, me muero de la risa, ¿no? Como que ahí está mi raíz y que no es por un nacionalismo, sino mucho al contrario, como justamente lo que ellos querían, ir en contra de Beth Mogard y de el folclorismo, ¿no? Exactamente. Increíble. Sí, es que sí se siente, o sea, es muy bonito ver estas historietas que nos pasaste, porque sí pienso en tu trabajo actual y sí hay una relación con todas estas energías, ¿no? Ahora, aquí, Linda, igual como a ti, digo, creo, perdón, Daniela, no te preocupes. como a ti, Linda, creo que a Jay Ols, que también es un gran interlocutor, nos sigue gustando Best Mogard, claro, y nos sigue gustando Fito Best, como coleccionista de objetos y como, vaya, o sea, creo que es un momento de la historia que en su conjunto funciona de una manera muy apasionante, ¿no? Exacto. Yo también veo un paralelo con ustedes y el estudiantismo y el libro en el concepto de tener acceso a la información y a la historia, porque yo creo que fue una cosa importante para ustedes cuando empezaron como artistas, ¿no? Y sí, para los estudiantistas, los libros eran una manera de acceder a la cultura internacional. Para ustedes también el libro funcionó así, como dijiste sobre el libro de Schneider y las obras de Cuesta. Y yo creo que y también con Alias, no solamente con estos libros del estudiantismo que da acceso a la historia en una manera muy, ¿cómo es la palabra? Tactorial, ¿sí? Pero también de las palabras y las ideas de gente como John Cage y Salo Witt y Robert Smithson, y es una manera el libro es tan importante todavía como acceso al conocimiento del mundo, ¿no? Y el mundo de arte. Claro, sí, en algún momento creo que o sea, para mi generación, en la que no tuvimos acceso a Internet, sin su rapidez y el flujo de información, que pues es un tsunami de información, en ese momento era verdaderamente lujoso, era un lujo
alguien que venía de un viaje y traía un catálogo de una exposición de Chris Borden o de David Hammons o de Jimmy Doran. Y claro, la importancia del libro, quiero decir de nuevo, ¿no? La importancia de este objeto que se volvía como una especie de, en un casi un animismo de dignidad, ¿no? De la información y del conocimiento, donde todavía yo sigo un poco, creo que sigo siendo así en relación a los libros, ¿no? Y creo que efectivamente los estridentistas tenían ese fetichismo de alguna manera también con el libro, como una presencia más que importante, ¿no? En su Esencial, realmente. activismo, ¿no? Sí, sí, exacto. Esos proyectos de alias. Sí, sí. Sí. Y también con una identidad editorial que nunca antes se había visto en México, ¿no? O sea, de esta estética, pues sí, más constructivista, futurista, vanguardista, nunca en la vida había circulado en publicaciones, ¿no? Eso está muy bonito. Claro. Sí, Y quería preguntarte a ti, Linda, ¿cómo fue que tú te encontraste con el estudiantismo? de una manera muy, muy estridentista por accidente. Porque cuando yo empecé a estudiar historia del arte, no había clases de arte de América Latina aquí en los Estados Unidos. Entonces empezó estudiando con una asesora que se especializa en futurismo italiano. Me dijo, sí, puedes escribir tu tesis sobre un asunto de América Latina, pero solamente si es algo que relaciona con lo que hago yo, porque tenía que tener un base de conocimiento, ¿no? Entonces me dio un libro que se llama Futurismo y Futurismos, y había una parte de este libro sobre el estudiantismo y me encantó. Y encontré el proyecto cuando era mucho más joven y lo seguí, como señaló Abraham, por mucho tiempo de investigación. Sí. Fíjate que es padre eso que dices, Linda. No sé si tengamos mucho tiempo, Daniela, perdón, pero brevemente, creo que hay algo muy, muy interesante y muy lindo en el sentido de los canibalismos, como lo plantearon los artistas brasileños, de, por ejemplo, el concretismo, ¿no? El arte concreto europeo y cómo lo consumieron, como ellos mismos lo plantean, lo consumieron, lo digirieron, lo vomitaron o lo cagaron, estrictamente hablando, los neoconcretistas, ¿no? Y que lo volvieron un movimiento complejísimo, diverso en sí mismo desde dentro, en lo que se llamó el tropicalismo, Elio Oiticica. En fin, creo que hay un proceso complejo, crítico, inestable, contradictorio y precario, también hay que decirlo, en el sentido conceptual, donde cómo consumimos y transformamos la información de lo que se llama la historia del arte para que devenga de nuevo arte o se vuelva de nuevo nuevos o distintas maneras de afirmar o de negar o de construir algo. Creo que vaya, digo, en un sentido, me imagino para ti académico, de investigación, debe ser como oro. Sí, sí, sí. Pues empecé estudiando como el futurismo italiano-mexicano, ¿no? Pero todo el tiempo estaba tratando de decir que no fue como italiano-futurismo, no. futurismo italiano, fue algo completamente nuevo, completamente distinto y que pelea con el futurismo italiano, ¿no? Que quería comerlo y descargarlo y ponerlo, poner algo nuevo, ¿no? Sí estaban inspirados por estos movimientos, pero sí también querían mucho crear algo muy mexicano y muy original. En ese sentido, tú mencionas algo bien, como muy concreto, que es que los futuristas iban más hacia el nihilismo, ¿no? Hacia la destrucción, ¿no? Del pasado, y los estridentistas, en cambio, pues tienen como que acojan el pasado y el presente y tienen una perspectiva utópica, ¿no? En ese sentido creo que es muy importante poner esa diferencia, ¿no? Como subrayar esa diferencia. Pero bueno, si tienen más preguntas entre ustedes,
no sé. No, al menos en el caso de Marinetti era abierta y declaradamente fascista. Sí. Que creo que también es muy importante en el sentido de los nacionalismos de una época de la humanidad en el que se podía afirmar ser fascista, Exacto. o sea, sin vergüenza, ¿no? Sin pena, porque creo que tenía un sentido político, como decir ser comunista o soy anarquista, se podía decir soy fascista. Claro que en el largo plazo se volvió casi que una grosería o un término contradictorio, negativo, pero creo que es interesante. Solo ese aspecto es muy distinto y divergente de la percepción que tenían los estridentistas de sí mismos. Yo no creo que ellos se hayan sentido de esa manera nacionalistas como los futuristas, o al menos como Marinetti, que Marinetti sí era un partisano, era un militante, ¿no? Y yo creo que vaya, salva la diferencia, el inmenso océano en todos los sentidos que separa una cosa de otra, los estridentistas no se veían así de esa manera. No, yo creo que hay un elemento temporal porque se inspiraron en el futurismo del principio, de antes de la guerra, pero no del futurismo actual de los años 20, ¿no? Y se separaron de eso. Y ellos eran unos de los grupos latinoamericanos que sí se separaron del futurismo. Los argentinos sí dieron la bienvenida a Marinetti a Buenos Aires durante los años 20, pero los estudiantistas publicaron rechazo del futurismo por razones políticas muy fuertes, ¿no? Claro. Y es muy interesante pensar en cuándo llega la información, cuándo llega el arte y que hay un proceso de procesar esta información en su propio momento y lugar, ¿no? Claro. Pues les agradezco muchísimo. Creo que, pues, si no tienen más que comentar, creo que podríamos ser un buen momento para pasar a preguntas del público. Si les parece bien o si tienen algún otro comentario que compartir entre ustedes. Le damos la palabra a Paul. Sí, gracias, Daniela. Justo de los comentarios que teníamos en Facebook era Damián Ortega hablando de la pregunta que hacía Linda. Y dice, agradezco mucho a Linda, a Dani y a mi carnal Abraham. Conocí a los estudiantistas. Si conocí a los estudiantistas fue gracias a Abraham. De morrito nos juntábamos varios amigos a beber cerveza y Abraham nos leía poesía, dice Damián Ortega. Y bueno, también en las preguntas que hay en la página de Facebook está la de Aldo Fabián López, que dice, me alegra que hayan editado estos libros, todo el concepto de estudiantismo me parece un arte muy vanguardista, perdura. ¿Y cómo dijo que se llamaba el grupo de rock? El Café de Nadie. Igual que el libro de Arqueles Vela, El Café de Nadie. Por ahí hay dos grupos del Café de Nadie. ¿Cómo? Y la pintura de Ramón Abadela Canal. Exactamente. Hay dos, de hecho, ¿no? Sí, no, son tres. Hay uno que hizo hay tres. En los 70 hizo otro. Seguramente hay varias, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, el grupo se llamaba El Café de Nadie, pero luego salió otro grupo que se llamó también El Café de Nadie. Pero no, no hay grabaciones, es una cosa rarísima. Y por ahí hay una entrevista que les hicieron en Buscando el Rock Mexicano sobre El Café de Nadie, donde ellos hablan de todo aquel momento y para quien le interese, ¿no? Son los hermanos Valderas, los del Café de Nadie, quienes hicieron eso. ¿Sí? ¿Eran como underground? Sí, bastante. Se hicieron conciertos un montón, insisto, en los 80, principios de los 90, y luego ya se fueron porque no les interesaba ser profesionales, ¿no? Sí. ¿Está involucrado con ellos el nieto de Listar su vida? No, nada, no se conocieron. Hubo un grupo después que se llamaba El Mal de Ojo. Nada que ver. Nada que ver, no. Igual tenemos una pregunta en Zoom que dice, felicidades, qué emoción. Tengo una pregunta para Abraham. Dado el papel de la ciudad, específicamente de Ciudad de México, en las ideas y prácticas de los estudiantistas, ¿crees que hay una relación con tu concepto de autoconstrucción o cuáles son las diferencias? Bueno, mira, a ver, creo que claramente es muy difícil hacer como
un vínculo así muy, muy directo, real. No hay un vínculo, no hay una relación, pero ciertamente todo mi proyecto, mis proyectos de autoconstrucción que he hecho desde hace muchos años, algunos años, tienen que ver con el espacio urbano, la lucha urbana, los grupos organizados de gente que construye sus propias casas por una cuestión de exclusión o de acceso a recursos para construir una casa. En fin, sí hay una perspectiva sobre eso. Yo después, más bien, durante esa época que hacía caricaturas, tenía otra tira cómica, otra historieta que se llamaba La Banda y Vetiver. Y era la banda en el sentido de una banda de punks que eran los de mi colonia, donde tal vez yo pudiera haber estado, y el personaje principal se llamaba Vetiver. Entonces era La Banda y Vetiver. Y eran historias de mi colonia donde los paisajes, como en el caso de las historias de Arqueles Cuesta, eran historias urbanas visualmente también, una narrativa visual donde se describía lo que en el discurso de Federico Engels sería el Lumpenproletariat, la clase trabajadora que no tiene conciencia de que son clase trabajadora, ¿no? Entonces, claro que hay un vínculo, pero no hay una relación didáctica. Es decir, yo no quería ilustrar de ninguna manera eficiente, vamos a decir, nada, sino simplemente dar fe de lo que yo vivía en el contexto que me corresponde y me correspondía en aquel momento, que era la ciudad, la colonia, el barrio donde yo vivía y mis trayectos, vamos a decir. Yo tenía amigos que vivían en Cuautepec, como mi querido amigo El Tornillo, Ángel López, e Indios Verdes, mi amigo El Mezcal, mis otros amigos que vivían en Santo Domingo, y yo dibujaba lo que veía, y pues sí, sucede que era el espacio urbano de alguna manera, como seguía siendo desde entonces el del espacio de los estudiantistas y el espacio de las casas precarias, de las fábricas y los edificios en lugares donde tal vez sería inesperado, ¿no? Entonces sí hay una relación, pero no, insisto, no didáctica con la autoconstrucción. Igual, Edna Ponte comenta aquí en Zoom: felicidades, realmente nuestro estudiantismo es la única vanguardia real de México para el mundo. Vive el mole de guajolote. Yo grabé al poeta Arzubidi y el audio está en el Imer. Bien. Y Raúl Calderón Gordillo también comenta: en la isla de Janitzio, dentro del monumento Morelos que realizó Guillermo Ruiz, se encuentra una serie de murales de Alba de la Canal. Sí, más tarde, sí. Y bueno, muchas felicitaciones. Y también una pregunta que se repite mucho es acerca de la distribución de los libros. Ya están en librerías, ¿verdad, Daniela? Sí, ya tiene tiempo que lanzamos la trilogía. Iba a guardar eso como para el cierre de la charla, pero sí, o sea, pueden conseguirlos, pueden ordenarlos a domicilio desde la página de Alias Editorial, que ya desde hace varios meses se habilitó la tienda en línea. Pueden pedirlos directamente en el sitio de spdistribuciones.com, Editorial Sexto Piso, o en su librería más cercana. Están en cualquier punto de distribución de Editorial Sexto Piso, ahí pueden ordenar nuestros libros también, o directamente en la Galería Curimansuto. Y ya llegaron a Nueva York por la galería en Curimansuto. Esa es también otra cosa. Curimansuto sí hace envíos internacionales, y pues esta es la trilogía. Sí. Vale la pena, realmente. El homenaje, sí. Y pues también en todas las librerías independientes que tienen contacto con la distribuidora de Sexto Piso, ahí también. ¿Saben que es la primera vez que tengo estos dos en mis manos? Nunca lo había visto, los originales. Pero sí, estos sí, pero estos dos no. Qué maravilla. Son bien yo no sé, Linda, pero ahí hay una parte donde a mí, por ejemplo, la señorita, etcétera, y el café de nadie, sí se me hacen, o sea, me siguen sorprendiendo en la parte sonora, la parte, cuando los lees en voz alta son muy hermosos, pero en la parte del contenido me sigue causando muchos problemas. Es muy problemático, o sea, la relación hombre-mujer, bueno, vaya, también, de época también. En este libro hay una venta de mujeres. Sí. También es. Pero vaya, lo digo no en descargo de mi higiene de imagen, sino
en un sentido real. Creo que sí es complicado, ¿no? Es muy complicado. Elissa Rashkin ha escrito mucho sobre las cosas de género en el estudiantismo, muy bueno. No, y la Vaya, venta de qué- mujeres fue también como una pieza, ¿no? Como una especie de performance, proto-performance de la época, ¿no? Incluso en la anterior presentación que hubo sobre los estudiantistas nos comentaba Solenaro que ella incluso fue, o sea, rehicieron esa venta de mujeres y ella fue una de las mujeres vendidas. No me acuerdo exactamente quién era, cuál de todas. Sí. Y también había mujeres mecánicas y todo eso. Eh, Hay una imagen de Ava de la Canal que yo creo que es tehuana, mujer tehuana, pero él lo llama Amabel o Ana, no importa, depende en cuál hora del día. Sí, te lo mando, Abraham. Está bueno, gracias. Igual pregunta Claudio Ariel, música en la época, el ska tal vez, y saluda a Daniela Gil. Hola, Y- Clau. En la época de los estridentistas hay colecciones, de hecho. Yo hace no mucho que mi amigo Ángel López, el Tornillo, hizo un programa en la radio en Estados Unidos sobre los estridentistas, que de hecho fue precioso que transmitieran. Yo me sorprendí tanto porque no sabía que existía esa grabación de Troca el Poderoso con la voz de don Germán List leyendo su texto de una imagen robotizada del hombre, ¿no? Troca el Poderoso. Es bellísimo. Y yo le hice le regalé, porque me emocionó mucho que me lo pidiera, una selección de música de la época que es sobre todo foxtrot y es jazz band, es una música muy linda, muy ingenua, entre guerras, entre la segunda y la primera y la segunda guerra mundial en Estados Unidos, que era lo que se escuchaba en todas partes, vaya. Pero vaya, de mi época, pues sí, es ska y es otra cosa, no nada que ver, ¿no? Sí. Y hay piezas de Silvestre Revueltas, piezas estudiantistas de música. Claro. Y también en Horizonte publicaron un suplemento musical con Foxtrot y canciones nuevas. Sí. Y también influenciados algunos grupos, como los que ya mencionó antes, Abraham, y no sé, se me ocurre también Rodrigo. Sí, Rodrigo claro. González, el profeta del nopal. En los 80, claro. No, mira, yo diría que a mí no sé, Linda, seguramente tú lo has estudiado, pero me llama mucho la atención aquel periodo de vanguardias, de las vanguardias en los años 20, sobre todo, en donde tal vez, por ejemplo, personas como Mondrian, que se dedicaba a pintar, a escuchar música y a leer su libro de religión, ¿no? Sí, Y, sí. que no paraba, era como una compulsión musical en el sentido también visual de su trabajo. Sí. Vaya, Broadway, Boogie Boogie, Sí, eso, Victoria sí. Fox. Sí. Me siento que era algo generacional, que todos lo tuvieron como una especie de catarsis física, corporal, necesaria en un periodo muy duro del mundo, de la guerra. Sí. Y se puede ver cómo la música cambió su arte, ¿no? Porque Broadway Boogie Woogie es muy diferente que los otros que vinieron antes. ¿Sí? Tiene que ver no solamente con la música jazz, pero también con la ciudad de Nueva York y cómo estaban involucrados. Y también en la obra de Kandinsky también hay mucho de música, ¿no? Total. Sí, por ahí yo creo que debe haber varias tesis de doctorado, ¿no? Sobre el aspecto musical y lo que escuchaba, por ejemplo, Kurt Schwitters, me imagino, ¿no? También en su compulsión acumulativa, ¿no? Sí. Yo creo que debe haber algo interesante. Y después, como tuvieron los contemporáneos del minimalismo, ¿no? Como Philip Glass y etcétera, ¿no? Como que hay equivalencias. Estoy pensando en Luigi Russolo, italiano. Increíble. Y los que trabajaban con los coreógrafos como Albanelli y Martha Graham y todo eso, los artistas compartieron una manera de ver el mundo con ellos también. Pues sí, claro, naturalmente, sí. En cada generación pasa, ¿no? Como en su momento la gente
Pues, lo mismo, pues, o sea, John Cage con Merce Cunningham y al mismo tiempo con el ingeniero ¿cómo se llama? El de los domos. Buckminster Con Buckminster Fuller. Y creo que ahí hay encuentros también afortunados que permiten justamente un acompañamiento desde la música, la danza, la ingeniería y de repente también hasta el dentista, el peluquero. Yo creo que algo influía mucho, ¿no? Okay, exacto. Bueno. Igual Luis Landeros me comparte bibliografía, dice hay un libro que se llama Ruidos y susurros de las vanguardias, 1909-1945, por el Laboratorio de Creaciones Intermedias de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Valencia, España. Muy bueno, de hace más de 20 años. Y preguntan si podrían hablar un poco acerca de la señorita, etcétera. Ok. Acerca La de la señorita, etcétera. Señorita, etcétera, Pues, Del libro. Y ahí también dar nuestro reconocimiento, así como lo hicimos con Abraham, a Juan Coronel Rivera, este fue muy difícil de conseguir, el facsimilar, y él nos prestó el facsimilar de esta obra preciosa. Bueno, el original, pues, para hacernos el facsimilar. Pero lo que gusten comentar al respecto. No hay mucho que comentar realmente, pues es un relato literario y que está lleno o sea, formalmente creo que es muy interesante la parte, cómo construye la narrativa el autor, pero está lleno también de desencuentros para mí en el sentido, en un sentido político, vaya. No, me gusta mucho la manera en la que relata y de repente cómo se presentan las situaciones en el relato, pero ocasionalmente la mirada que tiene sobre la mujer no me encanta. sí. Y para mí me interesa en la obra de Vela que mezcla la realidad y la fantasía, que la ficción, que un momento está hablando de algo totalmente ficcional y después entra nombres de los estudiantistas y situaciones que es como un ambiente de un sueño, ¿no? A veces. Sí, también pues decir que su valor también tiene que ver con que es uno de los primeros relatos experimentales, pues en América Latina, ¿no? Ajá, y que... Total. Y que formalmente en el lenguaje pues está como buscando alimentar este ímpetu de la modernidad postrevolucionaria, ¿no? Y el bullicio de la ciudad, los autos, la velocidad. Ahí está la riqueza, ¿no? Y lo que lo vincula como con el estridentismo, ¿no? Y pues es como la primera novela estridentista, Sí. y por su parte Andamios pues está por el lado de la poesía, ¿no? Comenta igual Luis Carranza, como medio de distribución de ideas de vanguardia, además del libro, había cine, pero al parecer este no es un medio que se habla en los estridentistas. ¿Cuál era su relación que mantenían con este medio? ¿Qué sería el cine estridentista? Sí, buena pregunta. Yo siempre quería saber más de eso. Lo que sé es que sí tenían un club de cinema que miraran películas juntos. Y la única que yo he visto mencionada es el gabinete de Gagliardi. Y se puede ver estética en la obra de Ramón Álvarez de la Canal, seguramente. Yo creo que, y también había películas del gobierno de Jara que estoy buscando si alguien sabe dónde están, pero como en que representa los dos lados del cinema, en esta época del Jalapa, se involucraron a la película, a la cinema como una manera una forma de información y de propaganda. Entonces, hay dos maneras de mirar su relación con la cinema, con película. Lo siento, estaba un poco mezclada mis palabras. Yo estoy tratando de pensar en alguna referencia de esa época, pero no. Bueno, Fito Best hizo una película, La Mancha de Sangre, pero creo que al revés, o sea, no tiene nada que ver. O sea, hay un contexto
hay un contexto, hay cosas que estaban pasando al mismo tiempo, pero que no necesariamente tienen que ver. Entonces yo creo que los estridentistas estrictamente no estaban pensando en intervenir desde el cine, o no creo que, no sé, a lo mejor tenían ideas y no lo hicieron, pero yo no conozco nada que tenga que ver directamente con el cine. Ujú, yo tampoco. También mencionaban Charlie Chaplin, que le gustaban a Charlie Chaplin por ser demócrata y todo eso. Y Pues creo sí. que sí. Pues sí, pero es divertido porque pensando en eso y no tiene nada que ver, pero por ejemplo, si pensamos en Artaud, el poeta francés, Antonin Artaud, le gustaban mucho los hermanos Marx y escribió sobre eso y tenía un interés muy profundo en en el absurdo, digamos, de las puestas de los hermanos Marx de una manera muy compleja. Pero no, yo no conozco nada en relación a los estridentistas y el cine. Probablemente había ahí algún vínculo, alguna afección que habría que investigar. No lo sé, yo no lo conozco. Más que Gabinete de Caligari. No, pues digo, es Buster lo de, creo que les gustaban también. Expresionista. Sí. el gabinete del doctor Caligari, pues digo, tiene mucho sentido en relación con los estridentistas, formalmente al menos, más allá del relato, ¿no? Y Chaplin, de hecho, también, vaya, ¿no? Pero Buster no, creo que también les gustó. pues sí. Pero no sé nada profundo de Ajá, yo tampoco. Y no, me viene a la cabeza Einstein, pero tampoco tengo nada claro en cuanto No, a yo la tampoco. relación. No sé. eso. Ay, Y bien, pues son las preguntas que tenemos en Facebook y también aquí en Zoom. Igual muchas felicitaciones de muchas personas. Manda saludos Jaime Soler Frost, saludos a Abraham, Damián Daniela, felicidades. Igual manda saludos Justino Valderas, que fue nadie presente, saludos, Abraham. ajá, qué Eh, buena onda. Mireya Velázquez, saludos a la querida Linda Critch, siempre es un gusto escucharla. Y pues son los comentarios que tenemos en Facebook. Ya. Muy bien. Gracias. Muy bien. Pues, ¿ya? Ya. No sé si alguien tenga algo más que agregar. Gracias por darnos la oportunidad de discutir estudiantismo desde todo el mundo. Sí, porque cada quien está en sus respectivas latitudes, Francia, Estados Unidos. Y realmente les agradezco por hacer estos libros tan importantes y tan bellos. Es un placer hablar con ustedes sobre esto. Muchas gracias. No, y es un placer tener la oportunidad de platicar con ustedes. Creo que fue una charla súper rica y como súper completa, ¿no? Les agradezco mucho el espacio y el tiempo. Y al Sí. Yago también, muchísimas gracias por la invitación. Sí, gracias. Justo estaba por comentar La muchas memoria del maestro Toledo. Bien. Sí, que estamos transmitiendo aquí desde la biblioteca que dejó pues a Oaxaca, México, el maestro Toledo, y pues muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir su tiempo esta tarde. Gracias a ustedes. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Felicidades por el proyecto en general. Digo, Alias, para mí es como, insisto, los proyectos más importantes de arte y de educación que hay. Y también, vaya, o sea, que sea sobre una serie, no uno, sino 3 libros de los estridentistas, es verdaderamente extraordinario, lujoso y muy placentero. Además de que es un gesto muy generoso con las futuras generaciones y que seguramente tendrían preguntas mucho más extrañas, divertidas y complejas que las que tenemos en este siglo XXI tan aburrido donde nada pasa. Pues Sí, muchas gracias a todos y pues seguimos en contacto. Estamos, ojalá podamos seguir colaborando con este tipo de presentaciones. Felicidades al Yago también.